cómo ha evolucionado la economía del país en estos últimos 12 meses con una administración gubernamental que tuvo muchos ofrecimientos, y vamos a mirar un poquito en estos minutos cuáles han sido posibles y cuáles han sido las situaciones que de alguna manera han ido afectando el poder ir evolucionando favorablemente a medida que hemos ido saliendo de la pandemia del COVID-19. Ya, los aspectos más relevantes. Sí, nosotros tenemos una economía afectada en su entorno, pues obviamente por el COVID-19, que de alguna manera golpeó terriblemente a toda la humanidad y específicamente al Ecuador por estar ya una economía en crisis. Recordemos que desde el 2018 teníamos un Ecuador con un presupuesto deficitario muy alto, recortes, despidos, una serie de situaciones que venían mostrando que nuestra economía estaba evolucionando inversamente. Venta de petróleo anticipada. Exactamente. Teníamos una negociación de nuestro recurso mayoritario de ingresos del presupuesto del Estado con ventas anticipadas, con precios no convenientes al Ecuador, vaivenes en los precios internacionales del petróleo que no nos permitían pues sostener nuestro mayor flujo de ingresos. A eso se suman pues situaciones de corrupción que ya los veníamos destapando desde mucho antes, desde otros gobiernos, pero que continúan y no permiten recuperar la confianza de los ecuatorianos. Y bueno, y finalmente lo que nos ha confinado nuevamente o nos ha autoconfinado nuevamente, que eso es la inseguridad, el alto índice de criminalidad a nivel de país y especialmente dentro de nuestra provincia, que tenemos que reconocerlo, que a diario tenemos noticias que no son alicientes y que desmotivan la productividad y los emprendimientos. Ya, el gobierno hace todos los esfuerzos necesarios para poder levantarse de ahí. ¿Qué haría falta según los conceptos y según los entendidos en materia económica? Sí, un poco como para ir paliando toda esta situación, necesitamos la voluntad primero de las autoridades centrales de mejorar esta situación. Tenemos medidas económicas que un poco van como menguando más la economía, como fue la eliminación del precio de los combustibles. Esto generó una serie de insatisfacciones, una serie de situaciones, pese a que este gobierno de alguna manera frenó y permitió que esta evolución de la disminución o eliminación del subsidio sea más racional. No se ha focalizado todavía la utilización de precios de combustibles como para no perjudicar al sector de la transportación pública, al sector de la transportación masiva. Y esas situaciones son las que deben crearse diálogos definitivamente para ir definiendo estas situaciones, cómo las vamos a tratar. Entonces necesitamos hacer diálogos donde vayamos cerrando temas y se vayan concretando acciones que permitan ir mejorando. Y para esos diálogos necesitamos a nuestros representantes de cada uno de los frentes económicos, necesitamos a nuestras autoridades y necesitamos también la voluntad ciudadana. Siempre hemos dicho que el ciudadano tiene derecho a expresar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus requerimientos más urgentes, pero no estamos haciendo uso de esos espacios para que nuestras autoridades y el gobierno central conozca qué es lo que realmente necesita nuestra población. ¿Ese frente económico no ha dado la respuesta necesaria o tal vez lo que queríamos el Ecuador para que pueda reflotar económicamente? Sí, es lo que comentamos, ¿no? Cuando vemos las cifras de las estadísticas y sobre todo las variables macroeconómicas más importantes, como es el empleo, que cada vez va en progreso, el subempleo, que es lo que ahorita nos está como un poco como tabla de salvación, y eso es una muestra de que no estamos bien, porque al hablar de subempleo y que la mayor parte de la población está en ese segmento, significa que estamos teniendo una población con un nivel de ingresos cada vez más deprimido,
con jornadas laborales cada vez menos completas, en un estado de ingresos poco regular, y eso afecta a los mercados de bienes y servicios también. Entonces, hablamos de una situación económica que afecta a todos los ecuatorianos indiscriminadamente. Siempre dicen desde fuera vemos las cosas mejor. ¿Qué le ha hecho falta a este gobierno poderlo implementar para mejorar esa parte de la economía? Bueno, yo no soy experta en análisis político, pero definitivamente Pero la parte económica. sí, pero definitivamente es que no podemos desprender lo político de lo económico, porque definitivamente las propuestas que se han llevado ante las instancias que deben tener la aprobación no han pasado por no contar con ese respaldo político que requiere en la Asamblea, por no contar con ese respaldo que necesita el número de votos, y eso ha generado un conflicto que inclusive hoy por hoy tenemos ya a uno de los poderes del Estado en un conflicto desde hace más de 30 días que tienen una inestabilidad y una incertidumbre al país porque no sabemos qué va a pasar. Se habla de muerte cruzada, se habla de destitución de la presidenta de la Asamblea, y todo eso genera un estado de nerviosismo dentro del país. Toda esta inestabilidad de la Asamblea Nacional también ha afectado al gobierno en su parte económica. Definitivamente que sí. Si bien las propuestas pudieran ser no totalmente viables, pero de ese documento que se presenta sí podría hacerse un documento de discusión racional, pensante, objetivo dentro de la Asamblea, y pueden determinarse realmente proyectos que apunten a lo que necesitamos los ecuatorianos, que es la generación de empleos, la atracción de inversiones, el control de precios, el control de la corrupción, el manejo de las cárceles que hoy por hoy han creado una incertidumbre terrible, y una serie de cosas que se desprenden de aquellos proyectos que se presentan y definitivamente no pasan, pero no se hacen otras propuestas que apunten. Lo ideal es llegar a acuerdo, pero la Asamblea llegó el proyecto y dijo no. Claro. Ni siquiera lo observaron. Eso es lo que pasa. Entonces, allí no tenemos una vía de solución, no tenemos una vía o una alternativa de solución. Entonces, está bien. Si no queremos el proyecto completo, yo creo que es justo, ¿no? Pero hagamos las propuestas. No es solo negarnos por negarnos y poner una barrera en donde ninguno de los ecuatorianos ganamos, porque no se gana porque no pasa el proyecto, y no se gana porque a la final la Asamblea ha caído en un campo de batalla que no progresa y que no nos permite avanzar a ninguno. Un campo de batalla más bien personal, defensa personal. Pero y ahora, tenemos ya esto claro de la Asamblea. No va a dar paso, no va a ceder. El gobierno debe de buscar otras alternativas. Hay otros rumbos, hay otro camino. Bueno, el camino que se menciona no es el más saludable, pues se menciona una muerte cruzada que significaría como la desaparición de la Asamblea para que el Ejecutivo pueda tomar y asumir esos roles completos y poder avanzar con la situación del manejo económico. No nos conviene como país. Ya como país tenemos demasiada expectativa, demasiada imagen negativa con esto de la inseguridad, como que para eso le sumemos conflictos en los poderes del Estado. Yo creería que deberíamos sentarnos racionalmente, conversar, y el Estado ecuatoriano encontrar una salida, el Ejecutivo encontrar una salida para poder hacer viables estas propuestas. ¿Debería de optar por otras medidas acaso el gobierno, fortalecer el área crediticia, hablar con banca privada, hablar con a lo mejor en organismos internacionales que puedan apoyar en este sentido? ¿Podría ser una alternativa? Sí, yo entiendo que el gobierno central está en búsqueda de ese apoyo a nivel internacional. El día de hoy escuché que al menos en términos de seguridad está en una visita a Israel, intentando realizar acuerdos y convenios que permitan el apoyo de equipos de vigilancia, de sistemas de inteligencia, un poco para controlar la inseguridad. Por ese lado, aunque estamos hablando de la seguridad, estaríamos dando también la seguridad que requiere el tejido empresarial para poder continuar sus actividades normales e ir saliendo de esta disminución de los mercados de bienes y servicios que nos está afectando hoy por hoy. Adicional a eso,
Yo mencionaría que también se requieren los acuerdos internacionales con otras economías para poder ir superando las afectaciones que todavía mantenemos por el conflicto internacional que hay entre Rusia y Ucrania. Nuestros exportadores de flores y bananos siempre se ha dicho, entre más flores y bananos hay en el mundo, flores y bananos del Ecuador hay en el mundo, mayor empleo se genera. Y ahora nos vemos afectados por este conflicto, es necesario que el gobierno central busque, nos apoye buscando nuevos centros comerciales a nivel internacional. Nuevos mercados internacionales. Para poder exactamente dirigir nuestra producción. Ahora, el gobierno nacional las busca, las trae, pero el problema mayor, o sea, ¿quién creyera, no? Que la parte jurídica, que la parte de seguridad depende muchísimo y van de la mano de la producción, que es lo que nos hace falta. Sí, yo creería que ahí hay que ser justos, ¿no? No podemos tirar piedra porque se lo hace y tirar piedra porque no se lo hace. Ahí hay que ser un poco racionales en el análisis. Y hay un proyecto de estimulación de la inversión que tampoco pasó en la asamblea, pero se está conversando sobre eso, se han tomado medidas en otras instancias para estimular la inversión y ahí hay que reconocer que la inversión está desestimulada a nivel mundial. Los inversionistas que se querían traer eran extranjeros, inversión extranjera sobre todo para que venga y le dé esa liquidez que necesitamos al interior del país, pero el conflicto entre Rusia y Ucrania increíblemente generó nerviosismo a nivel de los mercados internacionales y el inversionista por ahora prefiere retenerse, tener esperar su dinero a ver qué pasa, y ¿no? esperar resultados. Entonces tenemos 73 días de conflictos, estamos a la espera y aunque se hagan decretos, aunque se que aprueben leyes para estimular la inversión, por ahora vamos a estar en un stand-by a causa del conflicto internacional. Mientras tanto, el gobierno debería optar, ¿no cree usted, por políticas internas, a lo mejor reactivar la economía agropecuaria, reactivar el agro? ¿Qué puede ser, no? Si tenemos producción, hay movimiento, hay que comer, por lo menos hay que, y se va a dinamizar la economía. Eso es lo que se busca y bueno, hemos escuchado de parte del gobierno una intención que ha sido el estimular la banca pública o el mejorar la atención de la banca pública y uno de los proyectos que se acaban de aprobar pues es justamente la fusión Ban Ecuador y Corporación Financiera Nacional. Pero desafortunadamente venimos heredando una serie de situaciones y se fusionan dos instituciones con una problemática de pasivos terrible, en donde ha quedado evidenciado el pasivo vencido que tiene cada una de estas instituciones y no sabemos, o sea, nos quedamos en incertidumbre de si juntar dos instituciones con un pasivo tan lacerado como prácticamente quebrada. Exactamente, va a permitir a esta institución poder apoyar justamente a esos sectores a los cuales usted se refiere, que son los sectores turísticos, los sectores agropecuarios, los sectores comerciales y dinamizar esos microemprendimientos que de alguna manera la suma de todos ellos es lo que sostiene realmente la economía. Entonces, estamos allí a la espera de ver ese proyecto cómo termina de fusionar, de funcionar y si realmente le va a dar al Ecuador esa banca de desarrollo que necesitamos para impulsar el crecimiento de los microemprendimientos. ¿Cuánto difícil resulta en estos momentos sostener la economía en el Ecuador? Sí, es una cuestión bastante compleja y quienes entendemos de economía, yo creo que todos entendemos de economía porque el ciudadano común a través de su experiencia, del saber que cuando va al mercado hoy compra un producto en $3 y después de 2 semanas va y lo consigue en $1, $1.50 más, él ya entiende de economía porque lo único que está sintiendo es que sus ingresos son cada vez menores porque está subempleado o haciendo una actividad informal y en tanto que sus gastos son cada vez mayores porque cada vez que se avecina a comprar sus productos más básicos los encuentra en precios mayores y eso hace que la complejidad económica la entendamos de una manera simple, clara y no queda en cuestionamiento que necesitamos decisiones y políticas marcadas para mejorar esta situación que estamos siendo afectados todos los ecuatorianos. Ya, marcar que el Ecuador ha tenido una tendencia a la alta en materia productiva, ¿sería justo tal vez? Bueno, la aspiración de este gobierno era crecer en un 3.2% en el PIB, después pues de lo que fue la afectación de los años más duros de la pandemia.
y creería que en algo sí vamos a conseguir ese crecimiento, pero recordemos que ese crecimiento se va a notar por la depresión que logramos por la pandemia y dos, no alcanzamos los niveles deseados o los niveles normales de crecimiento que deberíamos alcanzar de acuerdo a las condiciones del país, de acuerdo a la población y de acuerdo al requerimiento que tiene la economía ecuatoriana. Ya, ¿qué le haría entonces hace falta? ¿Qué recomendaciones hay para el gobierno? Mire, yo me iría más a recomendar al ciudadano común. Yo creo que ahorita la decisión está en nosotros. Creería que nosotros somos los que tenemos la sartén por el mango, porque será de nuestra actividad, de nuestra proposición, de nuestra intención y de nuestra decisión de generar posibilidades de empleo, de generar actividades productivas, de unirnos para generar esa asociatividad beneficiosa que puede ser para todos. ¿Gastar menos y producir más? Yo no diría gastar menos, porque creo que estamos en un país donde ya el límite de pobreza dice que hay gente que vive con $1.50, con $2, y eso sería como pedir que ya quedemos en cero. Pero sí un poco mirar el cómo producir y producir asociativamente, que nos puede ahorrar costos de producción, eso sí. Si nos asociamos, podríamos tener mayores niveles de producción, mayor competitividad y quizá menores costos en la producción. Por allí sí podría venir un ahorro de costos, un mejor nivel de producción, pensar en que lo que hagamos lo hagamos con racionalidad, porque hace 2 semanas se ha disparado un nivel de crecimiento de los precios que económicamente no se encuentra la justificación. Y alguien decía, no, es que cuando se avecina una temporada suben los precios, pero sí, era el Día de las Madres, pero por eso no tenía que subir el haba, el arroz, la leche. Los útiles escolares que han subido. Exactamente. Entonces, allí es que viene la invitación a que nosotros como ciudadanos empecemos a poner de nuestra parte, porque si el gobierno central está en una lucha entre poderes y están ocupados entre la corrupción, los poderes, las situaciones de la seguridad, las situaciones de las cárceles públicas, y nosotros acá no empezamos a hacer lo nuestro, vamos a terminar en una deriva que no nos conduce a nada. Entonces empecemos nosotros, los que tenemos emprendimientos, los que estamos en la actividad económica, a poner nuestro granito de arena. Le agradecemos, economista. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes y espero que podamos seguir conversando de situaciones económicas y que aparezcan cosas más halagadoras, más esperanzadoras, tanto para Esmeraldas como para el país entero.